Padre amado, suplicándote para que el entendimiento de ellos y su corazón sean abiertos para que puedan escuchar tu palabra y asimilarlo, Señor, y recibir el tesoro más grande, Señor, que es la eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestros hijos, nuestros jóvenes y todos aquellos, Señor, que habiéndote conocido, Señor, se han enfriado, están lejos, han tomado rumbos diferentes, pero tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Padre Santo, dice tu palabra que una generación que no te conocía, que se habían apartado, Señor, de tus caminos, bendito Dios, y la tragedia fue grande. Padre, te suplicamos, Señor, por ellos que te han conocido. Dice tu palabra que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra que está sembrada en sus corazones y que tu fuego en tu Espíritu Santo, Señor, les impida, Señor, como tu siervo en aquel tiempo, Señor amado, cuando en medio de un pueblo pecaminoso y en medio del pecado ni siquiera podía disfrutar del pecado, porque, Señor, tú le amonestabas a su corazón. Pues tu palabra dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón eres tú, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te bendecimos. Gracias por hacer, Señor, caminos, veredas, ahí donde no han habido, donde para parecer para nosotros no lo hay, pero tú siempre, Señor, abres camino para nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras súplicas, nuestro clamor. Ayúdanos como iglesia, ayuda, Señor, a cada ministerio, Señor, a salir adelante, Padre, y a transmitir ese amor que tú nos has regalado, que nos das, Padre Santo, y que es para todos. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias al grupo de alabanza. Gracias por este tiempo maravilloso en el que a través del cántico, de la alabanza y de estos cánticos de adoración podemos expresarle a Dios nuestro agradecimiento. ¿Quién no está agradecido con nuestro Dios? Cuando reconocemos que en realidad todo lo que tenemos, todo lo que somos, solamente por la gracia de Él y solamente porque a Él le place. De otra manera, ni siquiera estaríamos aquí. Así es que vamos a permitir que los niños menores de 8 años salgan a su respectiva clase. No sé si los niños del taller de lectura están saliendo. Sí están saliendo, ok. Entonces vamos a pedirle también a los niños de 9 a 13 años que salgan a sus respectivas clases, ¿verdad? Qué bonito, qué lindo a los jovencitos, a los niños que están teniendo este tiempo de lectura, este taller de lectura. Muy pronto vamos a estar viendo, ¿verdad?, la participación, pero sobre todo, mis hermanos, es interesante cómo cuando la palabra llega a la vida de uno, ya sea de niño, de adolescente, hace cambios, ¿verdad? Nos ayuda a hacer cambios, y cambios positivos, especialmente en los días que vivimos, que son bastante peligrosos. Así es que a los que nos quedamos aquí vamos a la palabra y bueno, hemos comenzado, ¿verdad?, este tema tan importante que comenzamos la semana pasada, ¿verdad?, y que tiene que ver con todas las perversiones y desviaciones que el mundo ha estado tomando en estos días. La sociedad desde hace décadas para acá se empezó a corromper de una manera tan acelerada, ¿verdad? Se acabaron todos los refrenos que habían. Comenzamos hablando acerca de esto, de cómo tristemente los gobiernos han adoptado una postura, ¿verdad?, irresponsable, podemos decir, al grado de legislar, ¿verdad?, de hacer leyes o estar de acuerdo en aquellas que destruyen a la familia. La familia, que viene siendo el núcleo de la sociedad, y que sin la familia la humanidad por supuesto que no persistirá, ¿verdad?, si esto continúa así. Y por lo mismo también, ¿verdad?, el juicio de Dios no se hace de esperar. Así es que quiero que vayamos a Romanos capítulo 1 y ahí vamos a tener nuestra lectura inicial en esta noche. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de estas culpabilidad que le concierne solamente al hombre. En la mañana hablábamos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, y hablamos también del pacto de Dios con la humanidad, ¿verdad? Su Hijo dio a su Hijo Jesucristo, y que el hombre, ¿verdad?, estuvimos hablando de eso. El hombre en ninguna manera puede pactar con Dios.
Siempre Dios es el que se ha encargado de pactar, porque es Dios solamente el que puede poner condiciones, pues Él es el dueño absolutamente de todo, y que el hombre lo único que tiene es su voluntad. Y en su voluntad, pues si Él decide amar a Dios, obedecer a Dios, ¿verdad? Y es como recibe la bendición de Dios. Así es que en esta noche vamos a Romanos capítulo 1, versos 18 hasta vamos a ver hasta dónde llegamos, porque ahí abarca todo hasta el final de este capítulo, ¿verdad? Toda la maldad en la que ha incurrido el ser humano. Yo le leo en voz alta, usted me sigue, Romanos capítulo 1, desde el verso 18 voy a estar leyendo, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Interesante la lista de todo lo que viene como consecuencia cuando una sociedad vive sin Dios. Hace tiempo me acuerdo que traje un mensaje hace ya algunos añitos ya, ¿verdad? Acerca de que, y la pregunta empezaba, ¿existe el frío o no? ¿Verdad? Y la conclusión era de que el frío no existe. El frío solamente es la ausencia de calor. Y explicamos acerca de la maldad también, ¿verdad? Lo bueno existe, pero la maldad existe por sí sola, no es que Dios la haya creado, y que la maldad solamente es la ausencia de Dios. En una sociedad donde se vive con Dios ausente, porque la gente ha rechazado a Dios, va a tener todas estas características de esta lista que acabamos de leer. Y son los días que estamos viviendo. Oremos. Padre, suplicamos que tú nos des, Señor, la claridad de tu palabra para este tiempo en el que vamos a predicar. Queremos, Señor, que nuestro corazón se ponga sensible a ti y no que estemos de acuerdo o que estemos simpatizando con la sociedad o el mundo. Dice tu palabra que nuestra mente sea renovada y que consideremos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, y que en nuestro razonamiento podamos dedicarte aún nuestro cuerpo para tu servicio, y que seamos renovados de mente, seamos renovados en espíritu y corazón. Muchas gracias te damos
por tu linda palabra y en esta noche, Señor, háblanos. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de todo lo que vivimos en Cristo Jesús. Amén. No sé cuándo hayan publicado la primera vez esto, pero me llamó la atención y hace algunos días precisamente, algunas cosas parece que sucedieran coincidentemente cuando estamos preparando un tema para traerlo. A veces Dios como que va poniendo los ingredientes que vamos a necesitar, ¿verdad? Y bueno, dentro de ellos me encontré una periodista, ¿verdad? No sé si es de Colombia o de Venezuela, pero en menos de un minuto ella hizo algunas declaraciones bastante muy importantes y dijo esto: cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quieren. Eso es la mayor destrucción del amor y de la paz. Si una madre es capaz de asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a los hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a los padres. Somos la generación que se autodestruye, decía esta periodista. Dice, esta es la generación que se destruye a sí misma. Y vivimos en un mundo donde el funeral es más importante que el muerto, en un mundo donde el físico es más importante que el intelecto, en un mundo donde la boda es más importante que el amor. Es lo que decía un señor llamado Eduardo Galeán. La cultura, dice, donde se aprecia el envase y se desprecia el contenido del envase, donde solo los peces muertos siguen la corriente, y termina citando, y eso me agradó mucho más, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, verso 5, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El punto que estamos tratando, ¿verdad? En la cual yo creo que hemos perdido sensibilidad y nos hemos acostumbrado, y hablaba acerca de qué triste es que dentro de la misma iglesia a mí me ha tocado escuchar, no aquí, pero me refiero al ambiente cristiano, donde hay pensamientos donde no les importa solamente los beneficios que van a recibir por votar por cierto candidato. Yo no tengo nada ni quiero meterme con la política, pero hay que defender los derechos, ¿verdad?, de las libertades que Dios nos ha dado como pueblo de Él. Entonces, hay personas que no importa, ¿verdad?, que aquel esté de acuerdo con matar. Y entonces, precisamente en estos días leía, dice, algo irónico. Dice, nosotros como cristianos muchas veces oramos por las familias, pero estamos votando por aquellos que quieren destruir la familia. Oramos por nuestros hijos, pero estamos votando por aquellos que apoyan el aborto. Estamos orando por, y así se fue, ¿verdad?, dando cada una de estas ironías en las que a veces caemos si no tenemos cuidado. Los que tienen la oportunidad de votar, pues tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Y debemos de hacerlo primeramente honrando a Dios, no esperando los beneficios. Llevamos más de 20 años aquí y hay quienes prometen que van a dar una amnistía y todo ello, ¿verdad? Pero no es eso lo que buscamos. Debemos estar más seguros que nuestra ciudadanía esté firme y segura allá en el cielo que aquí. Cuando los discípulos fueron y predicaron y regresaron muy contentos y decían, mira, hasta los demonios se nos sujetaban, y el Señor Jesucristo le dijo, no se regocijen por eso, regocíjense mejor porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es más importante. Entonces, vivimos en los tiempos, mis hermanos, ¿verdad? Y hablamos de esos dos terrorismos, los más grandes que se han llevado a cabo aquí en Estados Unidos y en toda nación, ¿verdad?, que adopta esa postura.
Entonces dijimos que es en las Cortes Supremas donde todo esto se ha llevado a cabo. El terrorismo no es una bomba, no es aquello que vienen y nos tiran, sino el terrorismo en contra de la sociedad y de la misma familia para destruirla se han dado en las Cortes Supremas, y una de ellos fue aprobando el aborto, y lo otro dijimos, ¿verdad? El hecho de que hombre con hombre se puedan casar, donde no hay procreación y que van en contra del primer principio que Dios dio. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer dijo Dios, este es el mandamiento, ¿verdad? Era para ellos, ahora hombre y mujer, y es para que se procreen. Y empezamos a hablar, me acuerdo que nos quedamos por ahí, ¿verdad? Donde hubo un refreno muy grande, ¿verdad? Para, no sé qué pasó aquí, pero ya. Entonces, a ver si esto funciona. Bien, entonces vivimos en los tiempos, ¿verdad?, donde les explicaba que cuando esto de los anticonceptivos, esos métodos, ¿verdad?, empezaron a llevarse a cabo, es muy posible que muchos estuvieron en desacuerdo. Y es posible que hayan habido mucha controversia en cuanto a eso. Y entonces pasaron dificultades, especialmente, ¿verdad?, la iglesia que defendía el punto. Entonces nos dimos cuenta que para ese tiempo se podía, si había un refreno en cuanto al tener relaciones, ¿verdad?, ilícitas, entonces ahora con los métodos anticonceptivos iba a haber una gran libertad, un libertinaje, ¿verdad? Y entonces ahora se podía, si el refreno era, porque si vamos a tener ese acto, vamos a tener hijos, entonces para evitar eso mejor no lo tenían. Pero cuando llegaron los métodos anticonceptivos empezaron a emplearlo y dijeron, ahora podemos tener sexo, ¿verdad?, sin correr riesgo de tener hijos. Ahora se podía tener sexo sin hijos. Pero luego, ¿verdad?, se aumentó algo por si aquello no, ¿verdad?, no funcionaba, entonces se le aumentó ahora el aborto, ¿verdad? Y entonces podemos tener sexo, ¿verdad? Y en caso de que eso falle, entonces simplemente matamos a la criatura y se acabó el asunto. ¿Me entiende? Entonces la desensibilidad del hombre llegó a tal grado que, por supuesto, Dios va a traer juicio sobre esto. Entonces hemos llegado, ¿verdad?, hasta el punto donde del sexo sin hijos hasta el hijo sin tener que tener sexo. Y saben que en estos tiempos, ¿verdad?, se habla mucho acerca de las inseminaciones artificiales, donde usted no necesita estar con una pareja, y es por esa razón que ahora 2 lesbianas pueden tener un hijo, o 2 homosexuales pueden tener un hijo, ¿verdad? Solamente alquilan por ahí una matriz y es todo. Ya pueden tener hijos, pueden ser padres. Entonces estamos viviendo esos tiempos. Eso es una aberración, eso es una perversión, y eso es algo que por supuesto Dios no aprueba. Pero vivimos en una sociedad, ¿verdad?, a la que tenemos que hablarle de esa manera, ni modos. O sea, ¿qué era la predicación de Jonás? De aquí a 40 días el Señor va a destruir esta ciudad, y sabían por qué lo iba a destruir. No tenía que decírselo Jonás, pero entendían que Dios iba a traer juicio. Los iba a acabar por la manera como vivían, como Sodoma, como Gomorra. Entonces yo no creo que ellos no sabían, ¿verdad?, lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, lo que había pasado en el diluvio. Pero entonces cuando escuchan acerca del juicio de Dios, ellos se arrepienten. Esto es algo que en estos tiempos debemos de predicar. Sabe que hace algunos 3 años, yo creo, han pasado, y una persona vino y me pidió que si podíamos presentar a una criatura. El asunto es que yo no tengo problemas con presentar a una criatura. Y esa vez me negué. Le dije que no podía, lo siento mucho, pero no puedo. Y usted dirá, qué malo. El asunto es que la criatura era de 2 lesbianas. ¿Cómo puedo traer a estas 2 señoras y pararlas aquí, verdad? Y presentar. Dice, pero la criatura, ¿qué culpa tiene? Y es cierto, por la criatura podemos orar desde aquí,
¿verdad? Y usted tiene la responsabilidad de orar hasta que esa criatura crezca, y usted tendrá la oportunidad de, estando cerca, poder guiarla y enseñarle. Pero yo no puedo traer como ejemplos, porque cuando paramos a una pareja aquí, paramos aquello que Dios ha instituido, ¿verdad? Aquello que forma un matrimonio, hombre y mujer. No podemos traer a dos mujeres en representación bueno, ¿quién es la mamá o papá, o cómo le van a decir? ¿Me entiende? Entonces se escucha hasta como chistoso cuando hablamos de estas cosas, pero en realidad, ¿qué confusión tan más grande? Y tristemente ahorita ya hay personas ya adultas que fueron criadas dentro de un hogar donde los dos eran hombres o los dos eran mujeres. Y entonces estamos viviendo los tiempos, mire, tan tristes, donde la gente, ¿verdad? Los hombres si se casan, no quieren tener hijos. Prefieren tener un perro que tener hijos. Sí, yo se lo digo porque lo he escuchado dentro de mi misma familia, ¿verdad? Ellos dicen, hijo, no, para tener hijos, ¿verdad? Y especialmente cuando les decimos, un día vas a ser padre y vas a saber y vas a pagar las que hiciste. Ah, no, porque lo que voy a tener son perros, no hijos. Pero es la sociedad en la que hoy tristemente vivimos, ¿verdad? En la que se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué quiere tener sexo sin hijos y ahora puede tener hijos sin sexo? Usted simplemente los puede hacer. Usted solamente va, ¿verdad? Y puede manufacturar un hijo. Lo quiere con ojos azules, ¿cómo lo quiere? Sí. El hijo del color de los ojos que usted quiera, ya lo puede manufacturar de esa manera. Estamos viviendo tiempos tan terribles donde todo lo que se ha usado para bien, ¿verdad? Del hombre también lo ha usado de una manera distorsionada, que es la avanzada ciencia. Y entonces los hombres se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué necesito una familia? ¿Por qué necesito un marido? ¿Por qué necesito un esposo? Y casi, escuche bien, según algunas revelaciones de las estadísticas aquí en Estados Unidos, no quiero decir que en todos los matrimonios, pero un 50% de los niños que nacen ahora en los Estados Unidos nacen sin padres casados. En la mañana hablábamos acerca del pacto que Dios hace con los hombres, y dentro de los pactos que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Los que ya somos casados, hicimos un pacto que no debe ser invalidado, un pacto que muchas veces lo hemos tomado a la ligera. Un pacto que cuando vinimos ante una persona, un representante de Dios, ¿verdad? Hicimos un convenio ahí y como que se nos olvidó que el compromiso, ¿verdad? Pensamos que solamente fue con Él. No, ahí estaba Dios como testigo. Lo pusimos a Él. Es Él quien dio la bendición. Es Él quien la dio desde el comienzo, de cuando creó a Adán y Eva. Entonces, ahora, este asunto, mis hermanos, es posible que empeore. Si no se compone, si no viene un juicio de Dios, esto no va a parar, porque el mal es así, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y se necesita algo que suceda como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Cuando bajó fuego del cielo, todo el pueblo estaba metido en sus idolatrías. Pero cuando hubo prueba, bajó fuego, quemó el sacrificio, ¿verdad? Entonces el pueblo como que otra vez abrió los ojos y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O como en el tiempo de Nínive, cuando Jonás predicaba acerca de la destrucción, de aquí a 40 días va a ser destruido, Dios va a mandar su juicio, y quién sabe qué tanto mal le decía, porque Jonás no iba contento, y yo creo que lo que iba predicando, ¿verdad? A lo mejor le ponía más, aunque la Biblia no nos da detalles de eso, ¿verdad? Pero podía decirle, todos los que están haciendo hechicería se van, ¿verdad? Y así, y todos los que andan fuera del matrimonio, fornicando, adúlteros y todo ello, ¿verdad? Y iba predicando la palabra. ¿De qué manera? De tal manera que la gente se convirtió. La gente, ¿verdad? Entonces vemos que en la Escritura habían ejemplos de todo los juicios que Dios había traído. Entonces en estos tiempos estamos viviendo los tiempos tan difíciles donde si no tenemos cuidado nuestros hijos van a simpatizar con ellos. ¿Se acuerdan que les dije que hace como unos 10 años a un grupo de personas yo les preguntaba? Veníamos bien seguros porque venimos de una cultura donde nos enseñaron moral, nos enseñaron valores y llegamos a un lugar donde ya quizás el ambiente, la cultura más diferente, más libertinaje y todo, ¿verdad? Y entonces sin darnos cuenta nosotros
creemos que nuestros hijos están creciendo en un ambiente sano y todo ello. No, es peligroso donde nuestros hijos han crecido. Con la mentalidad de todos aquellos que no asisten a una iglesia, que no conocen absolutamente nada de la palabra y que se envuelven dentro de los deseos del mundo y de la carne y que alimentan cada día todo ello, ¿verdad? Por eso desde muy temprana edad aquí, si alguien le ofrece un cigarro de marihuana, si le ofrecen drogas, y empiezan a caer en todo ello y empiezan a caer también en otras desviaciones, porque el enemigo usa toda debilidad del ser humano y lo lleva por ahí. Entonces es necesario que por lo menos nosotros mantengamos a nuestra familia. Lot vivió en un lugar donde él tenía que luchar contra quizás toda la sociedad ahí, pero mantuvo a su familia, que cuando Dios decidió, ¿verdad?, traer juicio a Sodoma y Gomorra, él dijo, si hubieran, ¿verdad?, y intercede Abraham, por supuesto, ahí, le dice, si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran, ¿verdad?, hasta que llegó a 10, y dijo, por amor a esos 10, mire, Dios era capaz de no traer juicio. Sin embargo, como era solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas que le quedaban, ¿verdad? Entonces dice la escritura que envió a los ángeles y los sacó fuera y trajo fuego y azufre sobre esas ciudades. Entonces, ¿qué va a pasar en los tiempos que vivimos? ¿Qué va a traer? Entonces, todo esto está llegando, es posible, al colmo, ¿verdad?, de la paciencia de Dios, de tal manera de que algo va a pasar, pero de que va a mejorar. ¿Usted cree que mejore? Yo escucho a los pastores y dicen, no mejora. Es más, esto empeora. Y cada vez se multiplica y por eso la maldad crece, crece y crece y crece, como la pandemia. Comenzó en un lugar y rápidamente se empezó a proliferar y por todo el mundo. Así el pecado. Así todo el mal va de mal en peor y no hay manera de pararlo. Pero hay algo que lo detiene, dice la escritura, ¿verdad? Hablando del inicuo. Asimismo también la maldad, cuando hay un remanente, Dios siempre se ha guardado un remanente en todos los tiempos de la historia. Entonces no se crea, ¿verdad?, que nosotros tenemos que acomodarnos a la sociedad, que tenemos que estar de acuerdo con ellos. No, Señor. Tenemos que pararnos firmes por la palabra, y si tenemos que morir por ellos. Todos han muerto, todos los cristianos, todos los que defendieron la fe han muerto por ello. ¿Verdad? El Señor nos promete vida eterna. Amén. Y hemos preguntado aquí dónde está mejor de acuerdo a lo que la Escritura nos habla. ¿El cielo o aquí en la tierra? El cielo. ¿Cuántos quieren ir hoy? Entonces, es mejor el cielo. En realidad aquí en la tierra, mis hermanos, estamos de paso, ¿verdad? Llegamos aquí, muchas veces estamos tan preocupados por tantas cosas que necesitamos. Eso sí, tenemos que guardar nuestro testimonio. Cuando nos metemos con un compromiso, por supuesto que tenemos que pagar una casa, tenemos que pagar un carro, tenemos que seguir comiendo, etcétera, ¿verdad? Pero Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Y en cuanto a la moralidad, y en cuanto a la rectitud, y en cuanto a lo que Él nos ha ordenado, tenemos que pararnos ahí. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Mire, es triste en estos tiempos escuchar a personas que están enfrente de públicos, ¿verdad?, que son vistas como cristianos, que son reconocidos como cristianos, y les hacen una pregunta y le dicen, ¿y tú qué piensas acerca del homosexualismo? Bueno, ¿verdad? Y le dan una vuelta y 2 vueltas y terminan mareados aquellos porque nunca dan una respuesta concreta. No estoy de acuerdo porque la Biblia dice que no está de acuerdo, y entonces si Dios no está de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo también. ¿Cómo yo voy a estar de acuerdo con algo en lo que Dios no está de acuerdo? ¿Me entiende? Y entonces es triste, pero he visto no solamente uno, sino muchos. Algunos que al principio se pararon y dijeron que eso es un pecado y que necesitan arrepentimiento. Dios ama al ser humano, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Dios ama al borracho, ama a todos aquellos que están metidos en su pecado, que son ignorantes a ello, pero por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Cuando esta persona reconoce que no pueden salir de su error, de su pecado, por eso tenemos la ayuda de Dios, envió a su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos al Espíritu Santo, que es el Consolador, y nos va a ayudar para ser transformados, renovados, justificados, santificados para su gloria. Pero necesitamos creerle a Dios y pararnos firmes y no estar de acuerdo con el mundo, no estar de acuerdo con la agenda de Satanás.
¿verdad? Por eso muchas veces vivimos vidas así como muy superficiales, donde el enemigo dice, ¿verdad? Ni siquiera necesito traerle pruebas, ya es mío, piensa como, ¿verdad? La agenda que yo tengo, y entonces, pero tenemos que pararnos, y cuando nos paremos así, vamos a tener dificultades. Muy posible que, ¿verdad? Por esto hayan persecuciones. ¿Cuándo hay persecución? Cuando se predica la verdad. Entonces, pero vamos a pararnos firmes. Vamos a pelear por nuestras familias. Queremos ir al cielo. Hay una manera, hay que perseverar, hay que permanecer, hay que obedecerle a Dios. Entonces, si la situación va a empeorar, ¿verdad? Y va a empeorar conforme el matrimonio desaparece, porque se preguntan, ¿por qué casarse? ¿Verdad? Demasiadas complicaciones, demasiadas preguntas, demasiadas obligaciones, responsabilidades. La gente dice, bueno, el gobierno ni siquiera debería estar en esto, y ellos se van a salir muy rápido de todo esto. Entonces, el gobierno no debería estar en ello. Y la gente va a poder hacer cualquier tipo de contrato que quiera, hará cualquier tipo de arreglos que quiera, mismo sexo opuesto, poligamia, y es más lo que ya se está dando en algunos países. Y yo creo que no, usted no lo ignora, ¿verdad? Porque hay noticias que los pasan ya sin censura ni nada de eso. A veces pensamos que estamos hablando muy fuerte desde aquí, pero es peor lo que mira usted en televisión, en películas y a veces en algunas publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que van a estar casándose con su caballo, con su yegua, con su perro, con su... Ya lo hay. Por ahí salió una persona, ¿verdad? Y bueno, quiero evitar decirle que está loca, pero ya lo dije, que se quería casar con una estrella. Sí los hay. Hermanos, qué triste cuando el hombre ha perdido todo el sentido común, y que los animales tengan un comportamiento con un instinto mucho más adecuado que el ser humano con un razonamiento, que no puede entender por simple sentido común, ¿verdad? ¿Qué es? Y por supuesto que no existe eso de cuerpos atrapados en cuerpos diferentes. Esto solamente es una justificación para esa aberración. Entonces, personas que ya se están casando con animales, con objetos, porque Satanás simplemente quiere destruir de manera total el matrimonio. Lo comenzó desde el principio, ¿verdad? Cuando puso, yo creo que después de haber desobedecido a Dios, yo creo que la relación con Adán y Eva, ¿verdad? Desde ahí ya quedó. Tú tuviste la culpa. Tú te comiste la fruta primero. Sí, pero también, ¿verdad? Pues tenía hambre y tú no hiciste comida, ¿verdad? Y entonces, alguien me preguntó o yo le pregunté, no recuerdo, el caso es que la respuesta fue esta, ¿verdad? Me dijo, ¿y qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del fruto que comió Eva? Bueno, lo más seguro es que hasta ahorita todavía estuviera Eva, ándale Adán, come, ándale Adán, come. No es algo nuevo que el matrimonio, ¿verdad?, sea perseguido, porque fue instituido por Dios. Génesis 19, la homosexualidad, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por este pecado. Ellos trataron de violar a los ángeles que llegaron ahí, ¿verdad?, que adoptaron forma humana y que llegaron a sacar a Lot y a su familia. Los homosexuales de Sodoma fueron cegados por Dios cuando trataron de violar a los ángeles. El Antiguo Testamento no es vano en este asunto. En Deuteronomio capítulo 22, verso 5, dice la Escritura que una mujer no vestirá ropa de hombre. Fíjese, desde aquel tiempo ya había, o sea, es difícil de entender esto, pero desde aquel tiempo, en aquella cultura, ya había mujeres que querían vestir como hombres, o ropa de hombre. Una mujer, dice, no vestirá ropa de hombre, ni un hombre se vestirá de ropa de mujer, porque el que haga estas cosas es, escuche bien, abominación. ¿Entiende esa palabra? Una vez traté de describirla, pero es bastante muy fea. Mire, bueno, se lo voy a describir una vez más. Esto es como cuando, abominación, mis hermanos, lleva más o menos la idea de como cuando hay un animal que ya lleva días, quizás
¿verdad? Días muerto y que está todo engusanado y está todo ahí, ¿verdad? Y usted pasa a un lado y entonces no solamente lo que usted ve, sino lo que usted puede percibir en el aroma, en el olor. Aroma. Un olor es, algunos le dicen, ¿verdad? Es tu prefacto, no sé, ¿verdad? Pero quiere decir que es un olor tan terrible. Eso es algo abominable. Eso solamente es una comparación de cómo Dios ve esas cosas. Y dice que el que haga tal cosa, dice, es abominación a Jehová vuestro Dios. Transvestismo, como solía ser llamado. Esto, hermanos, no es algo nuevo, por cierto, es una abominación. Esa abominación es exactamente la misma palabra, usada en Levítico 18 para referirse a la homosexualidad, transvestismo. Y lo dice en Levítico 18:22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Y dice, es abominación. Entonces yo creo que entiende eso, no tengo que explicárselo, ¿verdad? No te echarás con varón como con mujer. Está claro, la palabra, Dios no está de acuerdo con esas cosas. Habían hombres que querían vestirse como las mujeres en ese entonces. Habían mujeres que querían vestirse como hombres. De hecho, Deuteronomio 22:5 es más general, porque habla también de la ropa. Y en el hebreo dice esto: no es correcto vestirse o adoptar en uno mismo aquello que le pertenece a un hombre. Cuando el hombre se comenzó a vestir de color pink, de color rosita, empezamos a tener problemas, porque pues en algunas ocasiones nos pedían que trajéramos camisas pink, ¿verdad? Viniéramos vestidos de rosita. En realidad, eso no afecta. La camisa es de varón, la camisa, su diseño es de hombre. El color en realidad, ¿sabía usted? Dicen los que saben, ¿verdad? Los historiadores, y de no hace mucho, algunos siglos atrás, que en realidad antes el azul era el que se usaba para la mujer y que el rosa era el que usaba el hombre. ¿Sabía usted que en estos tiempos, ¿verdad? El rosa, hasta cuando van a decir qué es la niña o qué es la criatura que van a nacer, ¿verdad? Lo identifican por los colores, ¿cierto? ¿Verdad? Si el humo sale rosita, dicen, ¡bravo! ¿Verdad? Niña. Y si sale azul, y si ni uno ni otro, no existe. No existe. Cualquier cosa que sea masculino, una mujer no debe adoptar, y cualquier cosa que sea femenina, un hombre no debe adoptar. Entonces había personas, inclusive en los tiempos antiguos, a las cuales se refieren, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, que eran castrados. Sí ha escuchado eso, ¿verdad? Llamados eunucos. Es una palabra muy poco usual y que pues en los estudios bíblicos que a veces damos, los discipulados particulares, ¿verdad?, nos encontramos con esa palabra, y cuando leemos yo le pregunto, ¿entendió todo? Y algunos dicen que sí, otros dicen no, esta palabra, ¿verdad? Y entonces tenemos que darles a conocer exactamente o explicarles qué es. Entonces Deuteronomio 23:1 dice que cualquier hombre castrado se le prohibía entrar a la asamblea del Señor. Deuteronomio 23:1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Desde aquel entonces, mis hermanos, ya existía eso de, ¿verdad?, del castramiento. Y en estos días, ¿verdad?, pues mucha gente lo anda haciendo. Les explicaba que hay un estado donde ya usted puede cambiar, ¿verdad?, y que no tiene que notificarle a los padres y el estado paga. Triste, pero es la realidad que vivimos hoy día. Y eso desde hace ya varios años. Entonces, este tipo de pecados que borran la distinción clara entre el hombre y la mujer son satánicos. Cumplen con la agenda del diablo. Y por cierto,
Ninguna característica de la sociedad pagana en tiempos antiguos llenaba a los judíos con mayor odio que la tolerancia o la admiración de la homosexualidad. Ellos entendían lo que el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento lo prohíbe de manera específica. No te vas a acostar con un hombre como un hombre se acuesta con una mujer. Eso es detestable. Bueno, aquí está un poquito suave porque en la otra versión leímos es abominación. Entonces, Levíticos, se me fue, algo les iba a comentar, ¿verdad? Algo que no traigo mis apuntes, pero de repente sale, ¿verdad? Y quiere uno transmitirlo, digo, ahorita lo digo y luego se me olvida. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y sabía usted que homosexual y afeminado no es la misma cosa? Son cosas diferentes. Y ahorita vamos a explicar un poquito de ello. 1 Corintios 6:10 dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que nosotros estamos en contra de ellos, que los odiamos y que somos homofóbicos y todas esas cosas. Error, erróneamente nos han prejuzgado. Ciertamente podrán encontrarse con algún hermano por ahí, ¿verdad?, que antes de hablarles de la palabra a una persona llega queriéndole quitar todo su altar. No podemos llegar atacando de esa manera. Dios nos mandó a predicar su palabra y la vamos a predicar de la manera como Él nos mandó. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Y entonces la persona primero se va a identificar con esa necesidad espiritual que tiene. No podemos llegar transformando y cambiando a las personas porque Dios no nos mandó a cambiar absolutamente a nadie. Dios es quien transforma y lo hace a través de su Espíritu Santo. Nosotros solamente somos portadores de su palabra. Eso es todo. Hacemos el trabajo. ¿Quieres? Bienvenido. ¿No quieres? Ni modos, ¿verdad? Pero no odiamos absolutamente a nadie porque Dios no nos mandó a odiar a nadie. Nos mandó a amarlos así como Él los ama, a tener compasión por ellos o por ellas. Entonces, y cuando hace toda esta lista, ¿verdad?, de homosexuales, de afeminados, de ladrones, ¿verdad?, que es una lista de todos aquellos que se han desviado, que están lejos de Dios en su pecado, borrachos, hechicerías y todas esas cosas. ¿Se da cuenta? No solamente se está enfocando a un tema, sino a todos aquellos que por practicando eso están fuera del reino de Dios. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento dice lo mismo y en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿verdad? Porque hay una pregunta por ahí, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Se ha encontrado con esa pregunta? ¿Verdad? Cuando estamos en alguna situación. Y entonces, en una ocasión alguien me preguntó, ¿qué hubiera hecho Jesús si se hubiera encontrado con un homosexual? Bueno, yo creo que lo hubiera atendido de la misma manera como aquella mujer fue encontrada en adulterio y la trajeron a Él. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Verdad que no la odió por su pecado? Pero sí le dijo, vete y no peques más. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esa situación? Para empezar, bueno, en aquel tiempo no habían. Y si habían, tenían que estar, que la sociedad no lo supiera. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que tenían que morir. Porque eso es perversión. Y Dios quería tener un pueblo santo. Dios creó al hombre perfecto y a la mujer perfecta. Pero el pecado de la sociedad, el pecado de la humanidad, el pecado es el que ha hecho que el hombre se corrompa. Es el pecado. Y yo sé que hay preguntas, ¿verdad?, cuando hablamos de temas como estos, porque nosotros podemos generalizar, pero cada situación es diferente. Y sabe que algunos han pensado que porque, bueno, algunos se justifican, es que yo me crié solamente entre mujeres, y siendo el único varoncito, pues de verdad yo veía todo ello. Eso no es cierto.
Eso no es cierto. Mi padre se murió cuando yo era muy pequeño y, ¿verdad?, nuestra madre nos sacó adelante y no por eso usamos tacones. El asunto, mis hermanos, es que muchas veces los niños comienzan a jugar y cuando no se reorientan bien en el camino, tenemos que ayudar a nuestros hijos, el varoncito a ser varoncito y a la mujer a ser mujer. Yo veía como hace ya años de esto, vi a un psicólogo, alguien que defendía los derechos de la familia. No era ni cristiano siquiera, pero defendió aquello, mire, con una firmeza. Y las preguntas eran, ¿verdad?, así como queriéndolo destruir. Y él decía, biológicamente, dijo, el hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay más. Se acabó. Y la pregunta, ¿qué haría usted si su hijo tuviera una desviación? Que su hijo al ratito viniera y dijo, haría hasta lo imposible y todo lo que esté de mi parte para reorientarlo y hacerlo otra vez entrar en ese camino, ayudarlo a ser un varón. Eran muy convincentes, ¿verdad?, su postura y su forma. Y le digo, ni siquiera cristiano. ¿Cómo el cristiano se va a parar y va a poder decir, no, yo sí? Hay iglesias donde dice, ven como estás, sí, tienes que venir como estás, pero no tienes que quedarte como estás. Aquí Dios te va a ayudar a hacer los cambios. Hermanos, no sabemos en el futuro cuántos años Dios nos va a tener aquí, pero el rumbo, la dirección que lleva la sociedad, yo no sé, pero es muy posible que al rato tengamos que estar atendiendo grupos de personas que estaban engañadas, que estaban así como un adicto al juego, un adicto a las drogas, un adicto al alcohol, un adicto a la pornografía, tiene problemas para cambiar su mentalidad, su corazón y todo ello. Así muchas de esas personas van a estar batallando y vamos a necesitar espacios para recibirlos y para atenderlos. Y nosotros como iglesia no podemos cerrar las puertas. Más bien tenemos que estar preparados para ayudarles. ¿Y de qué manera nos vamos a preparar? Hermanos, de eso no tenemos que preocuparnos, solamente tenemos que tener una disposición para servir a Dios en esa, y Dios nos va a dar la herramienta. ¿Sabe que cuando Dios llama, Dios capacita? Dios te va a dar la sabiduría. ¿Qué le dijo a aquellos? No te prepares, no lleves ni siquiera alforja. Dijo, ¿por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Dijo, es más, cuando estés ante los reyes y que tengas que declarar y tengas que decir, no te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a dar en ese momento qué es lo que tienes que decir. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando estamos dispuestos a servir a Dios, ¿verdad?, a veces nos desesperamos mucho tiempo antes. ¿Cómo le vamos a hacer? Solamente confíe. Ore. Pídale dirección a Dios. Y Dios nos va a dar. Con la inteligencia, mis hermanos, con la inteligencia solamente podemos tener conocimiento solamente. Pero ¿saben? La sabiduría es cuando la aplicamos, cuando practicamos, cuando vamos en esa dirección, cuando decimos, Dios, yo no lo puedo hacer solo. Yo ni siquiera sé cómo atender esto, pero yo sé que tú lo amas y que tú me vas a ayudar a ello. Hay testimonios, mis hermanos, hay testimonios. Hay un hermano, lo conocí hace años allá en la iglesia donde venimos de México, de Mexicali, y este hermano decía esto: yo estaba a punto de ya hacerme la transformación para ser mujer. Había una persona que desde hacía tiempo me invitaba a la iglesia, me invitaba a la iglesia, me invitaba a la iglesia, y entonces cuando yo platicaba con ella y le decía pues de cómo iba mi vida y de cómo ya había pagado todo para hacer mi transformación física, entonces como que él reforzó la oración y un día yo sentí la necesidad de ir a la iglesia. Escuché la palabra, yo no sabía que Dios me amaba tanto. Eso cambió, dijo. Al siguiente día yo tenía que ir a estar en el hospital, pero un día antes. Mire, yo cuando conocí a ese hermano ya tenía pues ya a su esposa, niños. De hecho creo que hasta vino a visitarnos aquí a Las Vegas en alguna oportunidad. Un hombre. Yo no me lo imaginaba, ni de transvesti, no me lo imaginaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios trabaja,
Dios hace la transformación y el trabajo completo. Pero no tengamos miedo, mis hermanos. Si dentro de nuestra familia muchas veces, ¿verdad? Así como el COVID, decimos, mi familia no, sí, va a llegar. En algún momento vamos a ser afectados, ¿verdad? Dentro de nuestras familias, conocemos a alguno que haya caído en adicción, ya sea de alcohol, ya sea de drogas, ya sea de sexuales, de alguna perversión, etcétera, ¿verdad? Hay adicciones que pueden permanecer escondidas, que no se tiene que enterar la gente, pero hay otras que no se pueden esconder, ¿verdad? El borracho se conoce que es borracho porque todo el tiempo anda buscando la bebida y pierde muchas veces la familia, destruye, trae destrucción. Y entonces, pero son personas que, ¿verdad? Así mismo, dentro de nuestra familia es posible que puedan haber. Yo le decía a aquel grupo de personas que llegaron en esa ocasión por comida, le decía, si yo les pregunto a ustedes no estarían dispuestos a casarse, una mujer con otra mujer, porque nos enseñaron diferente, crecimos en un ambiente diferente, en una cultura diferente, pero nuestros hijos están creciendo en un lugar diferente, donde hay libertinaje y donde se les enseña no de Dios, sino de lo que hay al día, y no se sorprenda de que un día su hijo venga y le diga, quiero presentarte a mi pareja, y usted se está imaginando a la muchacha más linda y va a resultar que es un muchachote. Entonces, tristemente, pero es una realidad que se vive hoy en día en la sociedad, mis hermanos, ¿verdad? Le da risa como la forma como lo digo, pero tristemente, es triste. En la sociedad en la que vivimos, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? No dejar de doblar rodillas. Así como no hemos dejado de doblar rodillas por nuestros hijos en las drogas, nuestros hijos en el alcohol o en alguna desviación, o por el simple hecho de no estar en los caminos de Dios, no debemos de dejar de doblar rodillas por nuestros hijos que tienen una desviación o que tienen un pensamiento diferente. Tenemos que ayudarles y hacer todo lo posible por hacerlos volver a los caminos, al camino que Dios nos ha establecido. ¿Y de qué manera podemos hacerle entender? Bueno, tenemos la palabra de Dios y ahí tenemos todas las especificaciones, todos los estatutos, todo lo que Dios manda de cómo nosotros fuimos constituidos, cómo Dios nos hizo, cómo Dios creó el matrimonio, cómo Dios, ¿verdad?, para la familia, para la sociedad y para todo ello, y cómo la sociedad en un camino manipulado por el enemigo, ¿verdad?, va en una dirección equivocada. Usted dirá, bueno, algunas de estas personas tienen una atracción muy fuerte hacia las personas del mismo sexo. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque viven en un mundo caído, viven en un mundo de oscuridad, donde no han conocido otras cosas, donde en un mundo corrupto, donde piensan que todo lo que, así como van creciendo, lo que ven, piensan que es natural, ¿verdad?, que es normal, ¿verdad? Es más, usted ahorita mismo le trae uno de los aparatos de esos telegramas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el telegrama? Levanten la mano los que conocen qué es el telegrama, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a los jovencitos, ¿ustedes conocen lo que es un telegrama? ¿Han escuchado de ello? Pero no les tocó usarlos. Aquel día presentaban a unos niños pequeños, ¿verdad?, como de kindergarten, y les presentaban algunos aparatos de los que nosotros usábamos antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir? Las Olivetti, las marcas. Y entonces los niños miraban un montón y decían, ¿y esto? Y se quedaban así mirándolos, ¿verdad? Eso es esto. Era donde escribíamos, ¿verdad? Ahora usamos algo más moderno. Y así mismo, ¿verdad?, nos damos cuenta que nuestros hijos van creciendo en un ambiente diferente, donde las personas, la sociedad tienen unas ideas diferentes. Pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 1 y 2, dice en el verso 2 que no nos conformemos, no nos acomodemos al pensamiento del mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No acabamos con eso todavía.
Es un tema bastante largo, hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo caído, un mundo que necesita ser rescatado, que ya Jesucristo vino, pero que nosotros tenemos que predicarles. Entonces, en la literatura helénica, en el periodo romano, alrededor del Nuevo Testamento, ellos sabían lo que significaba. Quería hablarles un poquito acerca de esto, pero en el tiempo, ya como en los 1470, 1475 o 45, si no estoy muy claro en ello, pero yo no sé cuántos de ustedes conocieron o tienen a lo mejor dentro de sus casas un cuadro que representa la última cena del Señor. Voy a pisar algunos callos por ahí. Que por muchos años creímos, ¿verdad?, que ese era el Señor Jesucristo y sus 12 discípulos. Y en realidad, el que está ahí en el mero frente, ¿verdad?, la figura supuestamente del Señor Jesucristo se llama César Borgia, y que fue uno de los asesinos más grandes en esa época. Mató a su mismo hermano para quedarse con su, ¿verdad?, su media hermana, entonces que era esposa del otro. Fue un asesino. Y entonces Da Vinci pintó ese cuadro para quedar bien con él en una competencia que tenía con Miguel Ángelo, que también estaban en una competencia de pintura, quién hacía el mejor cuadro. Ganó Da Vinci porque, ¿verdad?, pintó al líder más sobresaliente en esa época, y quizás por temor, ¿verdad?, o por miedo. Entonces, o por quedar bien, ¿verdad?, con este señor, lo pintó a él. Pero ellos practicaban también todo, el homosexualismo no es nuevo, esto es algo viejísimo, ¿verdad? Y en los imperios, la forma como adoraban a sus dioses incluían todo tipo de orgías, ¿verdad? Y entonces aquí vemos en ese cuadro, póngale atención, hay dos mujeres. Entonces no eran los 12 discípulos, no era el Señor Jesús y sus discípulos. Hay dos mujeres y luego están vestidos de una forma romana. No eran judíos. Entonces equivocadamente muchos, ¿verdad?, les han hecho creer que ese es el Señor Jesucristo y ¿verdad?, sus discípulos, y lo tienen muchas veces ahí ¿verdad?, en el área de su comedor. Pero hemos vivido engañados por mucho tiempo. Entonces ellos practicaban todo ese tipo de cosas, las orgías, y por supuesto, ¿verdad?, cuando hablamos de ello es que había transvestismo, había homosexualidad, feminismo dentro de los hombres y por supuesto en las mujeres también. ¿Han visto películas a lo mejor o han escuchado acerca de mitos? Por ejemplo, las Amazonas. ¿Han escuchado de las Amazonas? Al parecer, yo no sé, pero ahorita está pegando mucho una película que ya hace años que sacaron por ahí algunas compañías ¿verdad? La Wonder Woman, la Mujer Maravilla, ¿sí? ¿La han visto? Pues viene de ese tipo de mitos griegos, ¿verdad?, donde la mujer imperaba, y yo no sé qué hacían con los hombres, porque se ven puras mujeres ahí, pero los descuartizaban y se los comían, y para estar, no sé, pero, o sea, aunque es una mitología, pero hay una enseñanza, una ideología que se crea muchas veces fantasiosamente en la mente de una generación que no conoce a Dios y que va pensando que todo ello es bueno, ¿verdad? Y al rato quieren ser la Mujer Maravilla también, ¿verdad? Pero la representación de mujer fuerte. Entonces, la palabra afeminada en 1 Corintios, en el griego, voy a parar ya con esto, ¿verdad? Solamente cierro con esto. La palabra afeminada en 1 Corintios, en el griego es malakos, así como lo oye, malakos con K de kilo, y es para referirse a una palabra suave, ¿verdad? Malakos, suave. Entonces esto es para referirse a los afeminados. Pero el apóstol Pablo usa dos palabras, arsenokoites, lo cual es homosexual, y afeminado, lo cual es suave. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el homosexual es el que sodomiza, o sea, es el que la hace la del varón, y el afeminado es el que es sodomizado. ¿Y de dónde viene esa palabra sodomizado? De Sodoma y Gomorra. Entonces esta palabra lo vamos a ver
varias veces, en varias ocasiones ahí en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. Entonces, esos son los dos lados de la conducta homosexual desde el periodo clásico de Filón. Filón era un erudito judío, ¿verdad? Hay un desagrado extremo que se expresa en toda la literatura griega y helénica, así como también en la literatura judía. Y Filón tenía, ¿verdad? Decía esto: porque el hombre afeminado, dice, es quien usa cosméticos y el arreglo del cabello, y algunas veces usa una palabra para ellos, undrayunos o andrógeno, o sea, para referirse a masculino, femenino. Entonces, hay otras traducciones que hace este señor acerca de las costumbres de aquel entonces y da las diferencias entre uno y otro. Bueno, la respuesta antigua a eso era repulsión. Ahora, ¿acaso este pecado era tan horrible que no era posible el perdón? Recuerden que vivimos en el tiempo de la gracia, que todo aquel que se arrepiente, que viene a Jesucristo, haya perdón y por supuesto pasa a ser una nueva criatura. Y como nuevas criaturas, dijo Juan, ¿verdad? Cuando llamaba a todos al arrepentimiento, decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. En la iglesia de Corinto, mis hermanos, les he explicado en algunas ocasiones que Corinto era un lugar donde cuando la gente decía vamos a Corinto, era como decir vamos al lugar de la prostitución. Dicen en México vamos al burdel, o una casa de cita, ¿verdad? Y pues aquí en Las Vegas se da mucho de eso. Así es que la gente cuando viene de otros países, de otros lados, ¿verdad?, llega a Las Vegas, la capital mundial del pecado. Ellos dicen, cuando vamos a Las Vegas, ellos vienen pensando no solamente en las maquinitas, ¿verdad?, sino vienen pensando en todo aquello, en lo que hay libertad de hacer aquí, ¿verdad? Y por eso dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero si vienes a pecar, lo siento mucho, pero lo que haces en Las Vegas va a ir contigo y tu pecado te va a alcanzar, tarde o temprano. Así es que vamos a parar hasta aquí, mis hermanos. Está muy interesante lo que estamos hablando, pero es la sociedad en la que vivimos hoy en día y lo único que tenemos que hacer es perseverar, es permanecer firmes, es no coincidir ni estar de acuerdo con cómo la sociedad se está manejando. Por supuesto que tenemos que hacer esa diferencia. Somos la sal, somos la luz. Y Dios nos llama un pueblo apartado, un pueblo santo, un linaje escogido. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo en los que vivimos, que son muy difíciles por tantas circunstancias, en todos los aspectos que vivimos, pero especialmente, Señor, en lo moral. Padre amado, gracias por tu palabra que nos enseña el camino recto, la rectitud, Señor, de cómo debemos conducirnos ante nosotros mismos, ante ti, y en nuestra conducta, Señor, tú demandas la pureza, la moralidad, Señor, que tiene estándares muy altos y que muchas veces como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, hemos sido permisivos de tal manera que hemos opacado, Señor, tu evangelio. Perdónanos, Señor, por todas las veces que a lo mejor nuestro carácter ha sido débil y que hemos adoptado, aceptado o hemos fallado, Señor, de una u otra manera. Ayuda a mis hermanos si hay alguno que está pasando por alguna situación parecida a la que hemos estado hablando, si hay alguien que tiene un exceso de atracción a otras cosas que sabemos que van en contra de la naturaleza con la que tú nos has creado. Padre, te suplico para que tú les des entendimiento, fortaleza, la fuerza para que el cambio pueda llegar, Señor, a sus vidas. Si bien es cierto que algunos para hacer unos cambios se han usado de la herramienta que hay en la sociedad para todo ello, es triste ver cómo el hombre su búsqueda egoísta de satisfacerse a sí mismo ha roto todos los parámetros y ha ido en contra tuya, rebelándose, como dice Romanos 1, rebelándose contra toda impiedad, injusticia delante de ti, dándole la gloria a algo más y no obedeciendo lo que tú mandas. Entendemos que hay muchos que por la falta de conocimiento de ti
solamente han seguido los estándares que el mundo ha puesto, los modelos. Pero Señor, si hay alguien que es inocente en ello, aunque no parece, dice tu palabra, que todos somos pecadores, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y buscarte a ti, Señor, y que nos ayudes a reorientarnos en nuestro caminar contigo. Ayuda, Señor, a nuestros jóvenes, que son los que pasan esta lucha más fuertemente, porque en la sociedad donde ellos se están desenvolviendo, la corriente es tan fuerte, pero ayúdales a mantenerse firmes. Señor, adoptando y creyendo, Señor, en tu palabra, sabiendo que tú eres fiel y que en tu fidelidad, Señor, tú nos darás la fortaleza y las palabras sabias para hablar con aquellos que nos demanden razón de la esperanza o de la profesión que nosotros tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos y bendice a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde. Nos vemos el miércoles si el Señor no ha venido, ¿verdad? Cuídense mucho, sigan todas las precauciones debidas. Y un saludo y un fuerte abrazo para nuestros hermanos que nos ven en su casa. Bendiciones. Amén, amén. Ayúdame a pagar el mercado. Porque la hermanita está en clase. Por favor, sí. Gracias.